Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué versión de Skyline usar para jugar juegos en 2D? ¿Por qué no en 3D? Porque todavía nos falta bastante la compatibilidad. Como saben, Skyline todavía le falta bastante. Y la mayoría de los juegos que se ejecutan en 3D no son estables. Varía mucho la compatibilidad de versión en versión. En una versión funciona, luego en la que sigue resulta que ya no jala. Así como pasó con el Razer Race de Future. Para poder hacer esta medición y saber qué versión es mejor, tenemos que tomar en cuenta tres factores, que es lo que siempre se van a tomar en cuenta en las pruebas que haga de emuladores. El primer factor es la compatibilidad con juegos y dispositivos. Ver qué cantidad del catálogo de la consola pueden llegar a emular y en qué cantidad de dispositivos se puede hacer. La segunda cosa que podemos medir es rendimiento en juegos. Ver qué rendimiento saca en los juegos más pesados que se puedan medir en un emulador. Y la tercera opción, que el tercer factor que casi nadie toma en cuenta, pero que es muy importante, es la eficiencia de los recursos. Ver qué tanto el emulador puede dar de rendimiento consumiendo la menor cantidad de energía posible de ser posible. Porque en la eficiencia está la duración de la batería. Recuerden que la mayoría de los emuladores al principio podían mover los teléfonos muy potentes, podían llegar a mover algunos juegos, pero consumían demasiada energía y con el tiempo se han ido optimizando y cada vez consumen menos energía, menos recursos y dan más rendimiento. Entonces son esos tres factores los que tenemos que tomar en cuenta, pero la compatibilidad lamentablemente no es un factor que no puedo medir actualmente porque a Skyline todavía le falta bastante. No es capaz de emular un catálogo muy amplio de juegos en 3D, 2D y así. Por eso en esta ocasión no vamos a ver cuál es la mejor versión para juegos 3D, sino nada más en 2D. Lo que sí tenemos son dos juegos que son ya estables y que son completamente jugables en Skyline, que nos van a servir para hacer las pruebas. Entonces, ya el primer factor no lo podemos medir actualmente porque la compatibilidad pues cada día va mejorando, pero todavía le falta bastante. Lo que sí podemos medir es el rendimiento y la eficiencia de los recursos. Los dos juegos que vamos a probar va a ser el Hollow Knight y el Cuphead. El Hollow Knight porque es un juego bastante bien optimizado, que ya es totalmente jugable, que da un muy buen rendimiento, que nos va a servir para ver hasta qué cantidad de provecho de recursos podemos sacar. Y luego el Cuphead, que hasta hace poco no era jugable, pero que ahora ya es más o menos estable. El rendimiento ya es bastante bueno, pero sí consume lo suyo de recursos. Así que primero que nada lo que vamos a hacer es ver aquí unas screenshots que ya me preparé, unas diapositivas para mostrarles los cuadros por segundo a lo que va y lo que está consumiendo en cada una de las versiones de estos juegos. Probé 5 versiones de Skyline. La que probé fue la de Mr. Purple, la versión 50. Probé la Skyline oficial 1599 creo. Si no, ahí voy a poner una corrección, porque es que se va actualizando muy rápido. Probé la Edge versión 18. Probé la Edge versión 16. Y probé la Edge versión 12. ¿Por qué escogí estas tres versiones? Porque son las más relevantes. Hay otras versiones en las que el rendimiento no cambió tanto. Estas son las versiones que fueron un cambio a algo importante, aunque en sí la importante es la versión 12 y la versión 18. Y ahorita se los voy a mostrar. Vamos a ver directamente nada más esas dos versiones en comparativas aquí, como pueden ver en la imagen, los recursos que consume, la cantidad de RAM, procesador, GPU y todo. Y pueden ver la cantidad de FPS que nos dio. En este caso, la que tenemos de este lado es el Hollow Knight ejecutándose en la versión 18 de Edge, la última que acaba de salir a la publicación de este video. Y bueno, podemos ver que nos está dando 114 FPS. Pero la versión 12, que ya tiene tiempo que salió, bastante tiempo, que es la que yo recomiendo, la más estable, ahora nos da 189 cuadros. O sea, ¿se dan cuenta de la enorme diferencia? La versión 12 es mejor que la actual. Con esto no digo de que estén... Porque hay gente que se molesta y cree que están destrozando Skyline, cada vez Skyline va peor. No. Tomen en cuenta que esto es un Early Access y cada actualización que saquen, aunque empeore el rendimiento, es necesaria para que a futuro el emulador mejore. Está empeorando el rendimiento en algunos juegos, pero está mejorando el rendimiento en otros y sobre todo están aumentando la compatibilidad. Ya habrá un momento en el que las versiones de Skyline ya no afecten tanto a los juegos que ya funcionaban.
Pero en este caso, para lo que nos compete en este video, pueden ver que la mejor versión para jugar el Hollow Knight definitivamente es la versión 12, no la versión 18. Yo no actualizaría si este es el juego que voy a jugar. No es necesario porque ya es totalmente jugable y el rendimiento es bueno. La otra cosa que podemos ver es el uso de procesador, que en la versión más actual, en la Edge 18, ahora aplican un caché de vértices. Y podemos ver que eso hace que esté un poquito más ocupado el procesador. Estas pruebas las hice dejando el juego que corriera durante varios minutos para que no fuera algo que nada más estuviera cargando en ese momento. Pero no, el consumo se mantuvo en eso. Podemos ver que la versión Edge 2 está consumiendo más procesador, pero es porque está dando casi el doble de cuadros por segundo. Así que es normal que use tanto más procesador como más GPU. También el consumo de batería es bastante más elevado, es 1797 mAh de batería lo que está consumiendo, mientras que la versión 18 está consumiendo 1228 mAh de batería, pero no está dando la mitad de los cuadros por segundo, así es que es totalmente normal. Aquí simplemente esta prueba es para ver el máximo. ¿Cuál es el máximo rendimiento que le podemos sacar a Hollow Knight? Obviamente no vamos a jugar a 190 cuadros por segundo. Si esto se limita a 60, la batería te va a durar un montón. Y ahora nos vamos a pasar a ver el Cuphead. El Cuphead pude hacer pruebas y lo que me da es un resultado bastante raro, porque en las versiones de Edge 15, la versión Edge 15, 16 y 18, el rendimiento que me dio fue bastante impreciso. Porque cuando mueves la pantalla, cuando tocas la pantalla, cuando mueves el control, el rendimiento va más o menos en unos 50 a 60 FPS. Pero más sin embargo, si no estás presionando la pantalla, lo dejas quieto el teléfono, se empieza a laguear horrible y bajan los cuadros por segundo hasta 8 cuadros por segundo. Ahí les voy a mostrar una screenshot de lo que les digo y a lo que me refiero. Aquí, estos dos screenshots que tomé para hacer la comparativa, lo hice moviendo la pantalla para poder que se actualizara y que se viera la mayor cantidad de cuadros posible. Porque si no, les digo, se miraba todo lagueado, bajaba 8 cuadros. Eso no me pasa en la versión 12 de Edge, que es la que tenemos de este lado. Pueden ver aquí que en la versión 18, de Edge nos está consumiendo 1446 megabytes de memoria de video. Como pueden ver, este es un juego que, a pesar de ser en 2D, está consumiendo más recursos que el Hollow Knight, y por lo consiguiente me da menos cuadros por segundo. Aquí lo estamos probando con los cuadros por segundo bloqueados a 60, pero lo interesante, lo que podemos ver aquí, es cuánto consume de recursos. Porque sí, el rendimiento de la versión 18 no es muy estable, pero es relativamente bueno, porque estamos siempre por encima de los 50 FPS. Pero en la versión 12 el rendimiento es perfecto. 59 cuadros cerrados. No cambia para nada. Todo el tiempo está así. Aunque el teléfono lo dejes ahí quieto, no tienes que hacer nada raro. Todo el tiempo va a ese rendimiento. No solamente es impresionante que la versión 12 es bastante estable el Cuphead, sino que también aquí lo que les quiero mostrar en esta imagen es el consumo en miliamperios. Pueden ver que básicamente los dos me están dando el mismo rendimiento. Unos 58 cuadros en el caso de la Edge versión 18 y unos 59 cuadros, eso sí, más estables en la versión 12. Pero no es solo eso, sino que nos está consumiendo menos batería. En la versión 18 está consumiendo 1113 miliamperios de batería, y en la versión 12 está consumiendo 824 miliamperios de batería. Es a esto a lo que me refiero con la eficiencia. Es importante no nada más ver la cantidad de cuadros por segundo, sino la eficiencia. Y pueden ver que también está consumiendo un poco menos de RAM en el caso de la versión 12. Entonces está claro que la versión 18 algo está haciendo, algo eso del caché de vértices no está funcionando del todo bien. Y no solamente mantiene más ocupado el procesador, porque pueden ver que el procesador está siendo más usado en la versión 18 que en la versión 12, sino que además está usando más RAM. Y eso lleva a que consuma más energía, y por lo consiguiente la temperatura también sea mayor. Entonces ya pudimos ver que en el Hollow Knight la versión 12 superó casi por el doble de rendimiento a la versión 18, pero consumía más recursos, obviamente, porque estaba yendo al doble de rendimiento.
Pero en el Cuphead, que el rendimiento es similar, aunque es más estable en la versión 12, pero es similar, 58 cuadros por segundo. Está consumiendo más recursos en la versión nueva que en la versión anterior. Les digo, esto no es para que digan que Skyline cada vez va peor. Estas versiones son necesarias para que a futuro Skyline mejore. Lo único que se hace ver aquí es que te tienes que quedar en una versión que para ti sea estable, que en el juego que estés jugando te funcione bien, que el rendimiento sea bueno, de ser posible que veas videos como este que te informan de cuál es la mejor versión, y ahí te quedes. A no ser que te digan de que la nueva versión consume menos recursos, de que algo cambió, entonces ahí sí te actualices, pero no te la pases actualizando versión a versión porque no vas a conseguir nada. En algunos casos hasta te va a empeorar el rendimiento. Estas pruebas las hicimos con la misma configuración en todos los dispositivos. O sea, todas las pruebas que hice, en todas las aplicaciones, todas tienen la misma configuración. Y este es el resultado. Ahora lo interesante va a ser irnos, pero a ver las gráficas. Porque preparé unas gráficas aquí para que puedan ver a lo que me refiero. Y pueden ver que el rendimiento de FPS máximos en Hollow Knight. Aquí tenemos las 5 versiones. Tenemos la Skyline oficial, la Purple 666, la versión 50, la Edge 18, la Edge 16 y la Edge 12. Y pueden ver ahí los diferentes rendimientos que sacaron. Y la peor de todas, lamentablemente, les digo, mejoró en compatibilidad con algunos juegos experimentales y todo. Pero en este caso que nos completa aquí para jugar juegos 2D, la peor es la versión nueva, la versión 18. Después de eso le seguiría la Skyline oficial. Después la Purple 66 y la Edge 16, pero esas tres casi no se diferencian por nada. Pero ahí pueden ver lo impresionante que es que la Edge 12 saca un buen tramo de FPS por encima de todas esas versiones. Es la más estable hasta ahorita, al menos para jugar juegos 2D. Y estos ya son datos directamente. Acá pueden ver el rendimiento máximos FPS en Cuphead. Y, o sea, no máximos FPS, ahí me equivoqué. Está limitado a 60, pero ver cuánto rendimiento nos podía dar. En el Cuphead, y pueden ver que ahí sale que la más abajo es la Skyline oficial. Luego le sigue la Purple, luego le sigue la Edge, versión 18. Ahí sí mejoró un poquito con respecto a las otras. Pero está por encima de ella, está por una cosa, nada, es como un píxel. La versión 16. Y la mejor versión vuelve a ser la versión 12, aunque esta vez por un margen pequeño, no muy grande, a diferencia de Hollow Knight. Donde se ve la diferencia es en la siguiente gráfica, que aquí les comparo entre las dos versiones, la Edge 12 y la Edge 18, el consumo de batería en Cuphead limitado a 60 FPS. Y pueden ver que el consumo de batería es mucho mayor en la versión 18 que en la versión 12. Es un buen tramo, o sea que les podría durar más o menos como un 25% más la batería jugando el Cuphead en la versión 12 que en la versión 18. En esta gráfica, entre menos es mejor, porque es un consumo de batería. Entre más baja está la gráfica, mejor. De ser posible que nos consumiera lo menos posible. Y ven que gana la versión 12. Entonces está claro que la versión 18 para juegos 2D actualmente no es la mejor. Ya veremos en el futuro cómo se actualiza y todo, porque lo que están haciendo es eso, agregar compatibilidad. Una anotación importante que me gustaría mostrarles aquí es que no deben de poner el slow count al máximo. Hice también pruebas poniendo el slow count al máximo, a 6, que es ahora el máximo que nos da la aplicación. Y no solamente consume más RAM, sino que nos da menos rendimiento. He estado haciendo diferentes pruebas y es eso lo que sucede si lo ponemos en 6. Tampoco conviene bajarlo a 1, porque cuando bajas a 1 también pasa lo mismo. Otra vez el rendimiento cae. Lo más estable que encontré fue ponerlo entre 2 y 4 el slow count. Lo mejor es no moverle, dejarlo como está en 4. Todas las pruebas las hicimos con en 4 y vieron que en la versión 12 me saqueó 190 cuadros por segundo. Les digo, no todas las versiones mejoran, pero son necesarias para que en el futuro Skyline mejore. Esto es un Early Access. Pagas no por versiones mejores, sino por versiones anticipadas. Esto no quiere decir que vayan a ser buenas ni que vayan a ser malas, sino que van a ser anticipadas, van a ser las primeras. Los drivers es cosa de probar, ya eso varía y depende de cada teléfono y de cada juego que quieras jugar, el si es muy compatible o no es tan compatible. Entonces eso ya lo van, si quieren probar con los drivers, pues váyanlo probando ustedes.
Y pues nada, ¿qué más les puedo decir? Toca esperar. Ya veremos qué sucede de aquí a unos meses. Por lo pronto ya hacía falta este video para decirles y mostrarles el rendimiento, las estadísticas, los datos. Y pues ya es la versión 12, por si a alguien no le quedó claro con todos los números y todo. Si a alguien no le quedó claro, la versión mejor es la 12. En las otras casi no hay cambios. Y la peor en algunos casos es la 18 con lo nuevo que implementaron. Ojalá le hubieran puesto una opción para desactivar lo del caché ese. Porque no en todos los juegos da beneficio y en algunos hasta te empeora el rendimiento. Ya les expliqué por qué no lo hice con juegos 3D y es porque todavía falta bastante para que sea estable los juegos. Todavía puede cambiar mucho el escenario de un juego 3D en una versión o en otra, pero si quieren que haga un video explicando, mostrando igual, comparando con gráficas, cuál es el mejor rendimiento de los juegos 3D que hay, que se pueden ejecutar, como por ejemplo el Bayonetta 2, que es bastante estable, o el One Piece Unlimited World Red Deluxe. Si quieren que en esos dos juegos compare el rendimiento entre las distintas versiones para ver cuál es mejor, en cuál hay menos errores, entonces háganmelo saber apoyando este video. Si este video llega a más de 300 likes, créanme que me pongo a trabajar en ese video. Si no, le voy a dar prioridad a otras cosas, que todavía tengo muchas cosas pendientes. Y también decirles que cualquier duda, cualquier cosa que quieran, ya saben que está mi grupo de Discord, que ahí pueden ir a ver. Allá hay mucha gente que es buena onda, que les puede ayudar. Ahí estoy yo también. Si estoy ahí en ese momento, yo también les puedo ayudar. Ahí se van a enterar de todo, de manera anticipada, de todo lo que vas a publicar aquí en el canal y de a qué horas voy a hacer directos y toda la cosa. Así es que por favor, ve a seguirme en Discord. Y pues nada, dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. Cuídense, gente. Chao. ¡Sí! Y dale con eso.